Hoy canto a ti, Señor, con el corazón. Te quiero dar gracias por tu infinito amor. Muy buenos días en esta mañana de jueves. Bendiciones para todos ustedes. Qué bendición, ya estamos cerca al fin de semana. Y bueno, y qué buena mejor manera que este jueves poder empezar siempre con esta cita divina con la palabra de Dios. Y bueno, yo le invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 4. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Me da algo parece chistoso, pero Nicodemo estaba lleno de grandes y grandes preguntas. Nicodemo literalmente deja ver que es un maestro y que él quería saber todas aquellas cosas que él no podía comprender desde su perspectiva humana y desde su conocimiento. Jesús le iba a enseñar a Nicodemo que no solo el convencimiento intelectual era necesario para adentrar al reino de Dios, sino que ese conocimiento intelectual no podía salvarlo ni a él ni a nadie, y que era necesario hacer algo más profundo, que tenía que ir lejos de las obras, porque los judíos y la ley les enseñaba de que para poder heredar el reino de Dios tenía que ser a base de las obras de la ley. Por eso Jesús le quiere derribar todo ese poco de conocimiento a Nicodemo. Lo quiere sacar de su razonamiento intelectual, como nos quiere sacar a muchos de nosotros. Muchos de nosotros tuvimos en algún tiempo atrás esa figura de ese Jesús intelectual, de ese Jesús mesiánico, histórico, profético, pero nunca lo vimos a la manera a la cual nosotros hoy por hoy podemos verlo como nuestro único y suficiente Salvador. Como Nicodemo, creo yo que muchas personas están en la libertad de ver a Jesús como ellos quieran. Nicodemo lo vio como un maestro, como un hacedor de milagros y maravillas, pero nunca lo vio como Jesús es verdaderamente y se revela a los hombres como el Salvador y como la puerta para adentrar al reino de los cielos. Pero bueno, ya hemos venido hablando mucho acerca de Nicodemo, acerca de la intelectualidad, acerca de que creer en milagros, seguir a Jesús, tener quizás mucho conocimiento, estas cosas no nos hacen salvos, ni mucho menos cargar una Biblia, ni vestirnos con corbata o con una falda larga las mujeres, o de un jean, qué sé yo, o ir a una iglesia. Ninguna de esas cosas nos determina que nosotros hayamos nacido de nuevo. Aquí la pregunta es: ¿qué es entonces nacer de nuevo? ¿O qué es renacer? Yo te quiero definir esto en una definición que encontré en un diccionario, donde nos dice qué es la palabra renacer o nacer de nuevo. La palabra renacer o nacer de nuevo es volver a nacer, es volver a cobrar vida y es volver a cobrar existencia en este mundo. Por lo cual Nicodemo no podía entender esto, porque cuando nosotros entendemos que renacer es volver a nacer, es volver a cobrar vida, tenemos que determinar de que entonces, si hay que volver a cobrar vida, hay que sacar la conclusión de que entonces alguien estaba muerto. Pues según la palabra de Dios, en Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Y quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Para empezar, aquí prácticamente nos están diciendo: mira, tú estás vivo, pero a la final estás muerto. Tú caminas en esta tierra, pero estás caminando hacia un destino eterno de muerte, porque tu condición espiritual
tus pecados, tus delitos te hacen estar muerto, aunque tengas vida física y naturalmente. Aquí en Efesios, el apóstol Pablo, hablándole a los efesios, nos dice, y a usted y a mí, y ampliando un poquito el panorama de qué es nacer de nuevo, nos quiere decir de que prácticamente usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados. Aquel que miente, aquel que roba, aquel que hurta, aquel que le es infiel a su esposo o a su esposa, aquel que codicia, que tiene avaricia, aquel que maldice, etcétera, etcétera, cuanto pecado oculto o cuanto pecado visible por otros podamos ver, esto nos lleva a una condición de muerte. Pero por eso dice Efesios, pero Él os dio vida a vosotros, cuando estábamos ¿qué? Muertos en delitos y en pecados. Aquí el Señor le quiso decir a Nicodemo, mira Nicodemo, tú estás vivo, pero estás muerto. Tú estás siendo maestro, enseñas la palabra, pero la palabra que tú enseñas desafortunadamente no ha cobrado todavía vida dentro de ti, porque esa palabra no se ha vuelto rema dentro de tu vida y por ende tú estás muerto en tus delitos y pecados. Yo creo que Nicodemo habrá pensado, pero como muchos de nosotros, pero ¿cómo así? Si yo soy una persona buena, yo no mato, yo no robo, yo no delinco, yo no hago un poco de cosas, yo no soy como los demás, yo no soy como el que está en la cárcel, yo no soy como el violador, yo no soy como el que miente, como el que hace trampa, ¿yo de qué tengo que arrepentirme si yo soy una persona impecable? Mira, Nicodemo fue escogido para servirle a Dios desde muy joven. Nicodemo estaba separado, por así decirlo, para Dios, para cumplir una función dentro del templo y para el reino de Dios. ¿Qué pecado podría haber en Nicodemo? Pero resulta que Jesús veía más allá de lo natural. Jesús ve más allá de lo natural de nuestras vidas. Que aunque nosotros digamos que no tenemos delitos y pecados por los cuales podamos ser juzgados, a la final, si el Señor nos mira lo más profundo, por eso en ese pasaje de Juan 3, en el versículo anterior, en el capítulo 2, dice que Jesús conoce a todos los hombres. Jesús conoce los pensamientos nuestros. Jesús conoce lo que no se dice, pero que se piensa. Jesús conoce lo que se codicia adentro, pero que no se exterioriza. Jesús conoce todas aquellas actitudes que delante de Él son pecado y que todavía no han salido a la luz de los hombres. Por eso Jesús le estaba diciendo a Nicodemo de que cuando el hombre está muerto en delitos y en pecados, se empieza a crear una necesidad, y es para darle vida a alguien que está muerto en su conducta moral y espiritual. Porque hay que entender esto, que nosotros cuando estábamos lejos de Dios, y si tú estás lejos de Dios, estás muerto moral y espiritualmente para el Señor. Y esa es la parte que Nicodemo no entendía. Por eso preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues mis queridos amados en el Señor, tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecados. Tú estás muerto en delitos y en pecados. Tú vas por la vida caminando, pero relativamente delante de Dios estás muerto y vas a un despeñadero, vas hacia un camino que te llevará a una perdición eterna. Lastimosamente, dentro de la iglesia hay mucha gente que no son salvos, que siguen reiteradamente pecando y pidiendo perdón, como decimos en nuestro país, rezando y pecando, confesando pecados, pero nunca se han arrepentido verdaderamente y se han apartado del pecado y han decidido en la tentación aferrarse a la cruz, aferrarse al Cristo resucitado para que les ayude a vencer toda tentación. Por eso, mis amados, para poder nacer de nuevo, hay que permitir que la vida que es Jesucristo venga y rompa en nosotros todos aquellos actos de muerte espiritual y naturalmente que hay en nosotros para producir una vida eterna. Oremos y démosle gracias a Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana de jueves, Señor. Padre, gracias porque, Señor, tú nos das a entender, Señor, de que aunque estamos vivos, pero mientras no tengamos
a Cristo en nuestro corazón y nuestras vidas sean transformadas y cambiadas al 100%, Señor, estamos muertos en delitos y en pecados. Padre, yo te pido que rescates a todos los que están en delitos y en pecados, mi Dios. Señor, te pido que los limpies por el poder de tu sangre, que tengas misericordia. Y Señor, si alguno está engañado en su corazón, aún conociendo la palabra, Padre, y cree, Señor, que por sus obras y por lo que hace es salvo, Señor, pero su vida moral y espiritual dice todo lo contrario, Señor, Padre, te pido que tú reargullas su mente y su corazón, descauterices su corazón, Padre, para que así pueda nacer del agua y del Espíritu. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Un abrazo a la distancia. Dios les bendiga y les amamos mucho. Feliz mañana de jueves.